De nuevo Martita. Aún con todo lo que les cuento, tenía el tiempo para darle la vuelta a mi noviecita santa, Martita. Pero como su mamá, doña Cande, era enfermera del Hospital Civil, pues rápida y fácilmente le fueron las compañeras con el chisme de mi comportamiento y diabluras que hacía dentro y fuera del Seguro Social. Un buen día me llamó sigilosamente y a espaldas de su hija me soltó un cuento sobre los avatares de la vida, etcétera, etcétera. Y terminó por proponerme que por qué no nos dábamos una tregua de 6 u 8 meses de separación al noviazgo de su hija y yo, con el propósito de replantear nuestra relación en forma más seria. No lo pensé 2 veces y más rápido que un rayo acepté el trato, dándome cuenta que lo que ella quería era salvar a su inocente hija de las garras de tan mefistofélico futuro yerno. El acuerdo me cayó de perlas, pues en el fondo lo que más deseaba en la vida era terminar con ese vínculo amoroso, el cual lo sentía como una atadura y un estorbo para mis movimientos donjuanescos con otras mujeres. Pero no tenía la valentía de enfrentarme a ello y decírselo a mi querida noviecita. Así es que, antes de que mi suegra dijera la última sílaba, ya estaba yo saliendo más veloz que un conejo a la calle, y nunca me volvió a ver. ¡Qué vergüenza! Pero así fue. De nuevo, con mi maestro de primaria. Disfrutando mi ejercicio médico, no recuerdo cómo me encontré de pronto con el profe Fructuoso, mi más connotado mentor de la primaria. El gusto y la satisfacción fue mucha, pues orgullosamente le presumí mis logros, a lo que me respondió invitándome con sus alumnos, presumiéndome él a su vez con sus propios logros, pues ya no era más un educador de primaria de rancho, sino que ya había ascendido a maestro de secundaria y estaba adscrito precisamente a la institución de la cual yo había egresado. Inmediatamente acepté y esa noche me presenté con su grupo para que mi ejemplo sirviera de acicate y estimular así a sus alumnos para continuar sus estudios y emular o superar mis propios logros. Qué emoción tan grande sentí al estar en mi alma mater y ante aquellos jóvenes de instrucción media. Traté de hacer un resumen de mi historia, pero, de nuevo me ganó el pánico escénico y la mente se me puso en blanco. De nuevo, el profe me sacó avante, una vez más, como cuando estaba en la primaria y teníamos la visita del presidente municipal. Salí avergonzado del salón de clases. ¡Qué curioso! Pues era la segunda vez que me pasaba. Digo curioso porque ese fenómeno lo estaba sufriendo con la misma persona que años antes había experimentado la misma situación, el profe Fructuoso, situación similar y embarazosa en mi vida, que nunca lo había sufrido de ese modo. Y cuando lo viví, lo experimenté con el mismo ser humano en 2 etapas diferentes de mi vida. Y ya que estamos en analogías de mi vida, me voy a adelantar a mi relato para decirles de una situación igual o más impresionante. Nací en Villa Cárdenas. Ejercí mi profesión en Cárdenas, Tabasco. La idea de ser médico se originó en el Hospital Ejidal. Al final de mi carrera, me dio mi amigo Carlos un nombramiento de médico en la ciudad de Matamoros. Y cuando me presenté en mi centro de trabajo, ¿dónde creen que era? Pues el Hospital Ejidal, donde en mi infancia germinó la idea de ser galeno. Hay otras analogías, pero se las platicaré de ser posible en otros capítulos. Socorro.
Seguí mi vertiginosa vida en el hospital. Por cierto, ese primer diciembre de 1968, con su clásico Año Nuevo, me tocó guardia y tuve el privilegio de traer al mundo al primer niño de 1969, al que llamaron Benito Juárez. En las reuniones bohemias del personal conocí a otra de mis noviecitas formales. Se trataba de Socorrito, una bella enfermerita recién egresada de la escuela de enfermería. Desde el primer momento en que cruzamos miradas nos gustamos, y pa' pronto le ofrecí mi noviazgo. Debo decir que en aquel entonces el soltero más codiciado del hospital y de la ciudad de Matamoros era el doctor Jorge Sertuche. Pero como era muy mujeriego y bohemio, las muchachas sensatas no le hacían caso, pero la gran mayoría de las mujeres se morían por caer en sus brazos. Él pretendía a la tal Socorrito, pero ella, conociéndolo, me confió que con el tal doctor ni a la esquina. Y como aparecí yo en escena, pues todo se facilitó para ella y para mí. Con el consabido disgusto y desaprobación de tan insigne personaje, que, aunque nunca me reprochó el haberle ganado una de sus futuras víctimas, si alguna vez comentó públicamente el dolor que le causó tal suceso, sobre todo para su soberbia y machismo. Era tal mi actividad con las del sexo débil y la fama que con ello arrastraba, que en el hospital se referían a mí diciéndome Sertuchito, en vez de mi verdadero nombre propio o apellido. Y con eso me aseguraban que llevaba el mismo camino de mi querido mentor y protector. Todo siguió en paz. Nuestro noviazgo iba viento en popa. Éramos admirados en la familia del IMSS y nos catalogaban como la pareja ideal, a pesar que había ya otras hermosas almas gemelas, como la del doctor Novelo y su Rita, la del doctor Salgado y su Tencha, la del otro interno de la UNAM apellidado Galeana con Carmelita, etcétera, etcétera. Terminó mi año de pregrado, el cual se me hizo un suspiro, y de pronto llegaron los nuevos internos y tuvimos que dejar el barco para regresar a México a escoger plaza para el servicio social. Mis protectores me consiguieron sin ninguna dificultad una plaza en Xicontecatl, Tamaulipas, bajo la égide del IMSS, pero era tal mi soberbia que les pedí una plaza en Matamoros, porque quería estar al lado de mi amor. La petición era imposible de llevarse a cabo, porque las plazas las designan las altas autoridades en México y no está en manos de mis apreciados protectores el aparecer como si fuera arte de magia un lugar para que un simple y caprichoso pasante quisiera disponerlo a su capricho. Debo platicarles que era tal el aprecio que tenían por mí, sobre todo el doctor Sertuche, que hasta me llevó a un congreso del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social a celebrarse en la Ciudad de México para elegir al nuevo secretario general a nivel nacional de dicho sindicato. Todo el camino fui cantando con mi guitarra y tomando whisky. Al llegar a México, me presumieron con la cúpula sindical y no los defraudé, sino que acaparé miradas y relaciones importantes, para ser más que un simple estudiante de pregrado. A nivel estatal también tuve conquistas amistosas importantes, como con aquel entonces diputado federal apellidado Saavedra, y así coleccioné muchas buenas relaciones destacadas políticamente hablando. Eso alimentó mi ego,
Por eso les exigí la petición que arriba les platico. Se enfriaron las relaciones y partí rumbo a mi querida alma mater en lo referente a estudios superiores, junto con mi compadre Arellano y González Segura, para entregar las calificaciones del 6º año de la carrera de médico cirujano. Nos recibió en la escuela el doctor Castro Avitia, del Meritito Mocorito, Sinaloa, y nos invitó a cubrir las plazas de servicio social de su querido terruño, a lo que únicamente yo acepté, de los que procedíamos de Matamoros. Y así llegué a realizar mi año de servicio en ese bello rincón de la República Mexicana, en la que desarrollé una hermosa actividad que enriqueció más mi existencia en personal y profesional. Ese lugar se llama El Verde de Concordia. Nos fuimos un puñado de pasantes de medicina y nos distribuimos en los diferentes poblados del estado de Sinaloa. A mí me tocó un bello poblado al sureste de Mazatlán. El camino era de terracería, pero el paisaje era espléndido, lleno de lomas y fértiles planicies donde se cosechaba de todo. Llegué al centro de salud y me presenté con la enfermera Santitos, instalándome inmediatamente en el cuarto del pasante. De inmediato me puse en contacto con las autoridades locales y con los personajes más importantes del pueblo, ganando su confianza inmediatamente. Me acuerdo de don Luis Lizárraga, don Ramoncito Loaiza, Maurito Osuna, Rogelio, el dueño de una de las 2 cantinas que había en el pueblo, un dentista de origen oriental llamado Togo, en fin, de todos los más destacados personajes del medio. Al fondo de la calle principal había el único cine, el cual tenía un altoparlante donde se oían las noticias o publicidad y música ambiental. Yo llevaba el único long play hasta esos momentos, de los relámpagos del norte, como orgullosa muestra de nuestro folclore, y como lo que escuchaba era una rara música a base de muchos instrumentos de viento y que ellos denominan banda, lo cual es la muestra musical de Sinaloa y otras regiones del país. Por cierto, muy difícil de entender para los que no escuchamos constantemente este género musical. Se me vino la idea y a los pocos días convencí al técnico que operaba los instrumentos del cine para que pusiera a todo volumen nuestra gustada música regional, y todo el pueblo se quedó asombrado de una música diferente y rara para el entorno musical de la región. Por cierto, el acordeón lo habían bautizado desde hacía mucho tiempo con el nombre de cochi, debido a que los sonidos musicales que emite se asemejan a los chillidos de los marranos. Yo me sentí nostálgico, pero orgulloso de presentarles lo mejor de mi patria chica. Como llevaba una preparación y una práctica médica muy importante, no tuve dificultad en resolver todos los problemas médicos que se me iban presentando, y así me hice de muy buena fama y prestigio, altamente profesional. Pero también fuera de mis actividades médicas me reconocieron una fama de pisteador, consumidor de alcohol, aunque la gente, por respeto, no se refería a mí en forma denigrante, y era muy curioso escuchar: miren a Pancho, ya anda borracho, qué bárbaro, y sus hijos sin comer. Y al poco rato pasaba yo jalando la banda y la gente decía: miren al médico, ya anda alegre otra vez. Pero, ¿qué se le hace? Así es la vida.
Quien me alimentaba era doña Mariana Painbert, mamá de quien con el tiempo fue uno de mis mejores amigos del pueblo, Carlos Lizárraga Painbert. Me preparaban unos nutrientes y sabrosos alimentos, pero lo que más me gustaba era, sin saber ella, lo que me diera mi madre durante los primeros años de mi vida, las natas y el jocoque. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Todavía me relamo los bigotes, que por aquel entonces tenía. Había dos pueblos muy singulares que estaban situados nada más cruzando el río Presidio. Si no mal recuerdo, primero estaba el Roble y luego el Recodo. En esta había una modesta pero afinada banda dirigida por don Cruz Lizárraga, la cual contratábamos en cada parranda o baile que tuviéramos. Y cuando no nos tocaba dicha banda, entonces arrendábamos a la banda del Tejano, que también tocaba bien. Así es que un buen día me platicó un agente de medicina que en uno de sus pueblos había visitado a un pasante que le cayó muy bien y que además era originario de mi comunidad, El Verde. Me dijo su nombre y grande fue mi sorpresa al comprobar que se trataba del amigo que conocí en mi época de estudiante. Ni más ni menos que se trataba de Miguel Osuna Moreno. Me dio mucho gusto y rápidamente vaciamos el maletín de tal agente de medicinas donde transportaba las muestras médicas y lo llenamos de botellas de Pacífico, la marca de cerveza de Sinaloa, y le pusimos hielo encima. Rápidamente nos trasladamos al pueblo donde se encontraba Miguel desarrollando sus actividades de pasante. Dejé que se adelantara el representante farmacéutico y al saludar al galeno, abrió su maletín y para sorpresa del profesional de la medicina apareció una Pacífico bien helada en vez de la concebida muestra médica. Ese gesto se recibió por parte del visitado como un milagro caído del cielo, pues hacía un calorón de los 1000 demonios, y acto seguido aparecí yo. Gratamente sorprendido, nos fundimos en un fraternal abrazo, pues ambos ignorábamos lo cerca que nos encontrábamos el uno del otro. De ahí en adelante, reanudamos con más entusiasmo nuestras relaciones amistosas. El tiempo discurría entre mis actividades médicas y por las tardes, noches, grandes momentos etílicos entre buenos amigos. Cada mes nos reunían en Mazatlán a todos los pasantes para diferentes asuntos. En una ocasión coincidió en que había amanecido con mis amigos y tenía que acudir a una reunión con las autoridades sanitarias. Y tomé el peculiar medio de transporte, propiedad precisamente de mi amigo Ramón Loaiza, transporte el cual le habían retirado las paredes laterales para evitar los calores, cubriéndolo con unas mantas que se enrollaban hacia arriba y creando una visión panorámica de primera, y además se gozaba del viaje hasta la ciudad de Mazatlán. Pues bien, acudí a dicha reunión todavía con los humos etílicos, y no se diga el aroma especial que despedía. Como siempre, el gusto por ver amigos y compañeros de estudio, y me senté junto a mi condiscípulo César Franco Michel. Cuando van apareciendo en escena las conferencistas, se trataba de dos hermosas y esculturales mujeres, y digo lo anterior porque cada una portaba una minúscula minifalda, que por entonces se estilaban, que acapararon la atención de todos.
Apliqué mi lógica campesina que ya les platiqué y escogí a la que creí poder conquistar. Se lo hice saber a mi amigo de al lado, César, y me contesta que a él también le gustaba la misma. Según nosotros, próxima víctima. Hubo un pequeño forcejeo verbal y quedamos de apostar un cartón de cerveza al que conquistara primero. Era una lucha muy desigual, pues estaban compitiendo contra un riquillo, güero, alto, más o menos de 1,80 metros, tipo europeo, y yo pues, de mediana estatura, morenito y medio feo. Pues cualesquiera le apostaría al güero. Desarrollé inmediatamente todas mis habilidades para acercarme a tan bello personaje. Actualmente mis hijas se indignan cuando les platico este pasaje de mi vida, por considerarlo aberrante y de mal gusto, entre otras cosas. Pero así fue, y tengo que aproximarme más a mis verdades de los acontecimientos de mi vida, que fueron cosas incorrectas, por supuesto, y acepto la crítica, pero así sucedieron los hechos.